Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Mariano Lana, colaborador del área China investigando para el ARIOSI, el área de Relaciones Internacionales del Observatorio de Comercio Internacional de la Universidad Nacional de Luján. Y hoy vamos a estar compartiendo una charla, un momento, una entrevista con Salvador Escobar. Él es de México, perteneciente a la Universidad Anáhuac Querétaro y es el director de la Escuela de Relaciones Internacionales. Hola Salvador, ¿cómo estás? Gracias, Mariano. ¿Qué tal? Muy buenos días desde Buenos días. Querétaro. Saludos, Argentina. Pues bien, Eh, aquí como todo el mundo en cuarentena, aquí en casa, viendo pasar pues el acontecer mundial y bueno, gracias por esta entrevista. Gracias por ese espacio que me brindas para platicar con ustedes. Gracias a vos, Salvador, por el espacio también y el tiempo. Como pequeña introducción, vamos a decir que sos especialista en migraciones Así es, relacionadas a China y Latinoamérica, como para irnos adentrando en el tema de la entrevista y de nuestra conversación. así es. Previamente hablábamos, antes de comenzar esta entrevista, sobre estas migraciones que se producen a nivel mundial. Estábamos hablando del COVID-19, obviamente, que es el tema que nos atañe a todos a nivel mundial actualmente. Y Ujú. más allá de unas pequeñas observaciones que nos puedas hacer, mi pregunta era que cada vez el mundo se comunica cada vez más rápido y las migraciones se producen más rápido. Los aviones son más rápidos, los trenes son más rápidos, las comunicaciones en Internet son más rápidas, las conexiones satelitales son más rápidas, la tecnología avanza. Ujú. Y lo que yo quiero dar lugar a preguntar si si estas pandemias Ujú. van a ser más difíciles de controlar a partir de que las migraciones, cada vez la población es aumenta en el mundo y van a ser más difíciles de controlar a nivel mundial a partir de que el transporte de estas personas es cada vez más rápido. ¿Qué pensás sobre esto y cuál es tu observación? Pues mira, Mariano, es un tema muy complejo que pues lo podemos describir desde diferentes aristas, desde la parte económica, la parte de la diplomacia, las relaciones internacionales, la parte del medio ambiente, la seguridad internacional, la seguridad inclusive interna de cada país. Y vamos a iniciar con el origen de esto, que es la globalización, ¿no? Finales de los años 80, cuando comienzan a cimentarse pues ya las políticas neoliberales que dan vida a la globalización, el libre tránsito de mercancías, productos, servicios, y viene también el aceleramiento de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, y pues bueno, tanto Argentina como México, todo el mundo queda interconectado, todos los movimientos financieros, económicos, pues basta con oprimir un botón de una computadora Claro. para que grandes flujos de capital, inversiones vayan y vengan. Entonces, este tema del COVID, pues también nos invita a reflexionar sobre el tema del medio ambiente. Hay algunas teorías, pues, que apuntan que este virus, pues, tiene sus orígenes, pues, desde la especie animal, ¿no? Ante la deforestación, el cambio climático, pues, muchas especies animales que antes, pues, no estaban en constante interacción con el contacto humano, ¿verdad? Pues dice por ahí la teoría que fue en un mercado en Wuhan, en China, donde pues una especie animal entra en contacto con el ser humano y pues de ahí le transmite el virus, pues un virus que a lo mejor para los animales pues es muy cotidiano, ¿no? Vamos a suponer que es una pequeña gripe para un animal de ahí de la selva, del bosque, y que en su propio hábitat encuentra su medicina, su paliativo, su remedio, pero para el ser humano no, ¿no? Entonces, cuando nos llega ese virus totalmente desconocido para nosotros, no tenemos anticuerpos, ¿verdad? Claro, estoy hablando como internacionalista, no como científico epidemiólogo, ¿verdad? Pero nos permite comprender claramente cómo temas como el medio ambiente, la deforestación, el cambio climático, pues sí han permitido que especies animales entren en contacto con el ser humano, ¿no? Con especies donde no estábamos acostumbrados a acariciar, no sé, un pangolín o un murciélago, ¿no? Sí, O sí, sí. comerlo siquiera. Sí, inclusive actualmente China también está tomando medidas sobre los mercados de animales exóticos Así vivos, es. digamos, Que que están fueron vendiendo. cerrados ya prácticamente. En Wuhan, claro, ya fueron como limitados, pero también esto al menos
tuve la posibilidad de conocer el sudeste asiático. Esto también se extiende a una costumbre de Asia, Es en la correcto. mayoría de los países de Asia. Entonces, la verdad que hacer un target de China por este tema es bastante simplificar, es como tapar el sol con es lo que yo pienso, ¿no? Tapar el sol con la Sí, mano, porque simplifica mucho el asunto a una provincia, a un estado, a una ciudad, así cuando es. esto son regulaciones que en Asia es costumbre comer, o sea, Es parte consumir de este su tipo de cultura. animales, Es claro, es parte de parte su de la cultura, de cultura. su dieta alimenticia para algunas regiones, algunas provincias, y hablar de China es hablar de la historia antigua del continente asiático, no solamente de un país, es hablar de una región enorme. Estamos hablando, claro, de un mundo interconectado, retomando el punto inicial de la plática, una población de 7.250 millones de habitantes que habemos en todo el mundo, y China pues Sí, concentra tan solo 1.400 millones aproximadamente, seguido de la sí, India. Entonces es fácil entender, es comprensible que la India pues forma parte de este grupo de países con mayor movimiento de migrantes a nivel mundial, ¿verdad? Tenemos tres países, India, México y China, sí. que concentran pues la mayor expulsión de migrantes por todo el mundo. Y también hay tres países que son los que reciben o los que cachan a esta grande población, que tenemos Estados Unidos, Alemania y la Federación de Rusia. Estos datos Ujú. son recientes del último reporte de la Organización Mundial de las Migraciones, la OIM, reporte 2020, aunque datos son 2019, cada año va cambiando la cifra, pero para que tengamos esa dimensión, el principal punto de encuentro de estos grandes movimientos migratorios son los Estados Unidos de Norteamérica. No por nada, pues también ahorita lamentablemente es el país más afectado por la pandemia, con mayor número de infectados y de muertos, ¿verdad? Entonces, Sí. Estados Unidos, Alemania y Rusia son los principales paraísos para los migrantes actualmente. Y Ujú. estos países iniciales que comentaba, la India, México y China, son los principales países expulsores de migrantes. Ujú. Entonces es entendible que ahorita hablar de un futuro de las migraciones de cara al COVID-19, pues estamos Ujú. hablando de que ya esta globalización ya no va a ser tan global, va a ser una Claro. regionalización. Vamos a hablar de regiones, vamos a empezar desde casa. Inclusive algunos teóricos científicos sociales dicen que es la ruptura de la globalización y vamos a hablar de un nuevo paradigma, que ese paradigma es el ser humano. Vamos a empezar por nosotros mismos. Nosotros tenemos pues la oportunidad, tenemos la respuesta para que este virus se acabe. ¿Cómo? Pues como dicen los eslogans, no salgas de casa, ¿no? Quédate en casa. Parando la internacionalización y la globalización y parando. Ajá. Bueno, Sí, es interesante ese punto de vista desde el, desde el origen. He leído alguna bibliografía, no soy especialista en migraciones, por eso te tenemos a vos hoy día, pero ¿cuál es tu opinión respecto a desde cuándo China empieza a generar estas migraciones hacia nuestro continente, que es el que nos interesa, América? Porque sabemos que, y esto corregime vos, al menos he leído en sí, bibliografía, uno de los orígenes de la humanidad estuvo, bueno, en el sudeste asiático, en Indonesia, algunas islas de sí, Indonesia, Filipinas, y bueno, partes de África, y después empezaron como a generarse esas oleadas, esas rutas migratorias claro, a través de los continentes, bueno, hasta finalmente a través de la exploración marítima también, así conozco un es. poco, pero bueno, ¿podría comentarnos un poco cómo se producen las primeras migraciones chinas hacia América y sobre todo, qué es la motivación que los lleva Claro. a Mira, salir? aquí también es una invitación para irnos a los libros de historia. Cuando se suscita la Primera Guerra del Opio en China, la Primera y la Segunda Guerra del Opio, estamos hablando del siglo XIX, cuando Gran Bretaña pues pone en jaque todo este comercio del enervante o estupefaciente, ¿no? Que es el opio, Sí, que finalmente pues Gran Bretaña saca una gran ventaja de esta comercialización del opio. Entonces, a partir de la Primera y Segunda Guerra del Opio vienen las primeras grandes migraciones asiáticas para el continente americano
Durante 1850, 1860 aproximadamente surge la primera gran migración que tiene como objetivo asentarse en el continente americano, en las costas del Pacífico de Norteamérica. Estamos hablando de California, cuando el este norteamericano y el oeste comienzan a encontrarse a partir de la ruta del ferrocarril o la construcción del ferrocarril que iba a unir el este de los Estados Unidos con el oeste. Entonces, ¿quiénes iban a trabajar en esa construcción del ferrocarril? Pues los chinos. Entonces, hay una gran mano de obra, perdón que lo diga así, pero es mano de obra finalmente, que se utiliza para la construcción, para el trabajo rudo. Finalmente, hablamos también que una población de 600 millones aproximadamente de chinos en aquel entonces, ahorita hay 1.400 millones, casi nada, ¿verdad? Entonces, surgen contratistas holandeses, británicos y norteamericanos principalmente, que van a China a recoger a todos estos esclavos o llamados coolies, los coolies, el clásico chino pelón rapado con una cola de caballo, ¿no? Entonces ellos son enviados, son llevados con la promesa de que van a ganar, sí, en dólares, ¿no? Como todo el sueño americano. Entonces los insertan en el trabajo de la construcción del ferrocarril en California. Posteriormente viene una segunda oleada entre 1870 hasta 1882, más aproximadamente. Y una vez que construyen el ferrocarril y hacen el punto de encuentro entre el oeste y el este, pues dicen los norteamericanos, es que los chinos pues son gente viciosa que le gusta fumar el opio, son gente poco higiénica, lamentablemente, tienen malas costumbres, malos hábitos alimenticios, y aquí me sumo al tema del hábito del comerse cualquier tipo de alimento, de animal. Entonces, aquí viene un acta de exclusión de chinos de 1882, el acta de 1882, que determina que todos los chinos van para afuera de los Estados Unidos. Muchos de estos chinos, pues, se refugian en México, en Baja California, en Mexicali, otros en Torreón. De hecho, hay un episodio trágico a principios del siglo XX, durante la Revolución Mexicana, cuando las tropas de Pancho Villa acribillan alrededor de 300 chinos en México. Y hay un episodio trágico, un episodio negro entre la historia de México y China. Pero bueno, es otra historia. Entonces, estos chinos que son expulsados entre 1882 y 1890, pues se refugian en México. Otro tanto huye a Centroamérica y se ponen a trabajar en países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Se ponen a trabajar en el campo. Estamos hablando que muchos de estos chinos, por las facciones, por la fisonomía, pues suelen hacerse pasar como mexicanos, como indígenas mexicanos. Entonces les sugerían, ¿sabes qué? Si te hablan, pues no hables tú nada más comunícate a señas y te haces pasar como si fueras americano, ¿no? Entonces, ese es como que el inicio de ese nacimiento, de esa población china. Digo nacimiento porque finalmente hay muchos chinos que se fusionan con mexicanos, con centroamericanos, ¿verdad? Muy difícil, muy distinto a que pudiera hacerlo un chino con algún norteamericano o norteamericana. Entonces, el acoplamiento entre asiáticos y americanos, pues se da también con mexicanos y, por supuesto, con centroamericanos y otras nacionalidades, ¿verdad? Y estamos hablando ya de principios del siglo XX. Entonces, a partir del siglo XX, pues ya estamos hablando de 1920, 1930, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues ya se limita esta migración asiática. Entonces veamos cómo a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pues esta primera gran oleada permite el asentamiento en el continente americano. Muchos otros migran a Perú, japoneses, por ejemplo. Entonces, a Costa Rica, muchos chinos también llegan a migrar a la región de Punta Arenas. En Costa Rica también hay un recuento muy histórico, muy interesante de los chinos en Punta Arenas, Costa Rica. Y bueno, ya son pocos los que llegan a bajar hasta el sur del continente americano. Estoy refiriéndome a Argentina, a Chile, a Uruguay. Son muy pocos, son escasos. Y ya los que vendrían posterior a la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, pues tienen que ver con este proceso de el cierre. Y por supuesto, no hay que pasar por alto cuando se instala la Segunda República China, es decir, la República de Mao Zedong, la República Popular China, porque previo a esto está la República China, la de Sun Yat-sen y Chiang Kai-shek. Entonces, a partir del 49, la Revolución de Octubre, pues permite el establecimiento de la República Popular China. A partir de ese cierre de fronteras,
pues no hay más migración asiática. Vendría durante el proceso de las reformas estructurales del gobierno chino de Deng Xiaoping, Zhou Enlai, cuando se dan pequeñas migraciones por todo el mundo de chinos, pero era con el propósito de aprender del extranjero. Entonces, aquí hablando de la década de los 60, de los 70 y 80, cuando muchos chinos, alrededor de 1.500.000, no es nada, la verdad, si comparamos que China ya parece entonces tendría como 800 millones, 900 millones de chinos, pues estos chinos iban a ser invitados por los diferentes, inclusive establecimientos y creaciones de los centros Confucio por todo el mundo, y que tendrían buena acogida en México, en Argentina, en Costa Rica, en Chile. El Instituto Confucio es un como think tank, ¿verdad?, moderno, de cómo los chinos van a aprender de otras culturas. Y es a partir de la década de los 60, 70, cuando se da esta migración o segunda gran oleada de chinos, ¿verdad? A partir de ahí, visto desde las migraciones, podemos decir que es un proceso de asentamiento, ¿verdad?, de regularización tras fronteras para que los chinos puedan aprender del mundo. Es decir, todavía el dragón se encontraba dormitando, aprendiendo del extranjero, es decir, del enemigo, para después abrirse al mundo en la década de los 90, a comienzos del nuevo siglo, presente siglo, siglo XXI, y ser lo que es hoy China, una potencia, ¿verdad? Entonces, algunos internacionalistas dicen que pues China solamente está copiando lo que hacen otras personas, otros estados, otros países. Bueno, pues es válido. ¿Quién dice que está prohibido, no? ¿Por qué no hacemos nosotros también lo mismo con otros países? Copiamos lo que hace el vecino de enfrente para poderlo replicar, dirían los mercadólogos, las mejores prácticas, ¿no? Best practices, ¿no? Total, el know-how, copiar el know-how, y también se siente siempre como una subestimación a China histórica respecto a que nunca van a poder hacer nada bien, nunca no fabrican bien las cosas, no son inteligentes. Y eso produce también un rencor de que los chinos actualmente son generadores y creadores de tecnología, de conocimiento, de teorías académicas, de patentes, son generadores ya. El modelo copy-paste, ya hace rato que ellos se dieron cuenta que lo tienen que ir como desplazando para si quieren ser una potencia, ¿no es cierto? No es cierto que ya lo son, pero si quieren llegar a primer lugar también. Lo cual me lleva, muy interesante la conversación que estamos manteniendo, es muy disparadora, se me están disparando muchas preguntas. Sí. Se podría decir, tengo dos, ahora que se me viene a la mente. La primera es, se podría decir que entonces, por la época que se produjo la primera migración china hacia el continente americano, los chinos esos son todos de descendencia de Han, de la dinastía Han, o de qué descendencia son, porque me imagino que serán el 100%, porque si en China son el 90%, acá deben ser el 100%, o cómo es ese tema. Sí, muchos de los migrantes chinos del siglo XIX, pues son procedentes de la etnia Han, pero muchos otros escaparon de la zona del suroeste, ¿verdad? Muchos no hablan siquiera el idioma de los Han o del Putonghua, muchos hablan el shanghainés, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos, digamos, descendientes actuales que conforman pues la mayoría de la población asiática en California, en Los Ángeles, tú puedes ir a Los Ángeles, California, actualmente a San Francisco, pues ya todo lo ves casi a la población asiática, ¿verdad? Entonces, vas a los aeropuertos del este, de la costa del Pacífico, vas al aeropuerto de Los Ángeles, al aeropuerto de San Francisco, el mayor flujo de personas que andan por los pasillos y deambulando por ahí en el aeropuerto son asiáticos, ¿verdad? Es como que el hub de conexión entre Asia y América, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde provenían ellos o de dónde provienen? Pues la mayoría son de la etnia Han. Ok. Sí. Bueno, ya estuvimos hablando un poco de las motivaciones de China, de las migraciones chinas en un principio, en el siglo pasado. Estuvimos hablando un poco de la segunda ola migratoria en los años 60 y 70 de China. Y te llevo un poco a este siglo. Y esto es una pregunta interesante, globalizadora, si se quiere decir. ¿Qué es lo que motiva actualmente a los chinos a migrar? ¿Por qué pensás que migran los chinos y por qué específicamente pensás que eligen al continente americano? Ok, pues mira, creo que es tan válido, bueno, no hay que perder de vista
de la población que conforma el mundo, 7.250 millones de habitantes, cifras más, cifras menos, casi 300 millones, 270 millones aproximadamente, son migrantes que se encuentran deambulando por todo el mundo. Entonces, la mayoría, un 60% de estos migrantes son migrantes económicos. Van por trabajo, trabajo temporal. Entonces, el interés que tiene el chino por migrar, pues atiende a diferentes condiciones. Primero, estamos hablando de que en China, de la población actual, pues casi un 40% de la población en China son gente de clase media o un poco más alta, que tiene recurso económico para poder moverse, para poder hacer turismo. Ahorita no, porque se han cerrado las fronteras por el coronavirus, pero es turismo que va a llevar o genera derrama económica en los países donde llevan a los principales atractivos. Creo que España es el primer país que recibe sus ingresos por vía turismo. Entonces, el chino, ¿por qué migra? Principalmente son razones económicas y son también cuestiones de generar conocimiento para su país, es decir, aprender lo que hace el vecino de al lado, ¿no? Entonces, ¿por qué migra el chino? Por razones económicas, como cualquier otro migrante económico actualmente, aunque sabemos que está limitada la migración por el tema del coronavirus, pero también por la cuestión de obtener conocimiento, ¿verdad? Lo mismo sucedió con los japoneses cuando quedan devastados tras la Segunda Guerra Mundial, pues comienzan a adoptar tecnología que les iban heredando los norteamericanos. En su carácter de innovadores, los japoneses pues comienzan ahí a perfeccionar la tecnología. Eso mismo hacen también los asiáticos, los chinos, perdón, y generalizando todo el contexto asiático. La población asiática es gente que entiende que el conocimiento, la educación, pues es como que una inversión a largo plazo, no solamente para un país, sino para la propia familia, para el individuo. Es muy interesante, sobre todo la parte de la motivación, que es la parte más como psíquica del ser humano que lo motiva a migrar, a conocer cosas nuevas, a investigar académicamente y prácticamente, porque cuando uno viaja, bueno, está aprendiendo sin querer saberlo. Lo que me resulta muy llamativo es que reconozco, al menos cuando estuve en China, que no todos logran obtener un visado y no todos, por más que uno tenga un estatus económico, no es tan sencillo de desplazarse, y sé que los chinos manejan doble visa, dependiendo del objetivo con el que ellos salen del país, y sé también que no es muy grande, por más que en el inconsciente colectivo mundial se piensa que hay un montón de chinos, porque al lugar que uno va hay muchos chinos haciendo turismo, al menos antes del COVID-19, y piensa que está lleno. ¿Cómo pensás vos, como doctor, que las políticas migratorias chinas, si tendrían que cambiar paulatinamente, si tendrían que dejarlos salir más? Porque si realmente los dejaran vagar, en el buen sentido de la palabra, por el mundo, o sea, trotamundos chinos, va a ser masivo. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Sí, mira, aquí quisiera hacer, bueno, un paréntesis. Las políticas migratorias a nivel internacional las define cada país. Y dentro de los estudios de la migración internacional hay dos tipos de políticas migratorias. Aquellos países que adoptan la política de puertas abiertas, es decir, los que dejan que entren, vengan todos, ¿no? Y hay otros países que son los de puerta cerrada o restrictivas, política restrictiva en la migración, como lo es el caso de Estados Unidos, para ciertas nacionalidades. Entonces, hay países de políticas abiertas, de puertas abiertas, y países de políticas restrictivas y selectivas, como es el caso de Estados Unidos. Históricamente, los Estados Unidos de Norteamérica adoptaron una política selectiva y restrictiva. El caso de México no, fue una política siempre de puerta abierta en el discurso, lamentablemente, pero ya en la práctica es discrecional, porque aquí nuestra Constitución dice que el Poder Ejecutivo pues hará uso de la facultad discrecional, ¿verdad? Y lo pongo en tema muy general, porque México pues podrá hacer un distingo entre qué nacionalidad puede verse favorecida para que entre al país y cuál no. Tendrá que presentar una visa, algún permiso de internación y también cualquier otro país. Y eso tiene que ver también en el marco del derecho internacional público.
Entonces también supongo Sobre todo ahorita, porque me permite sí, interrumpirte, pero nosotros también tenemos un caso, el de Venezuela, que es bastante llamativo también, o sea, que los países latinoamericanos también tuvieron que rever sus leyes migratorias así es, respecto a eso, me imagino. van cambiando conforme las circunstancias o las situaciones internacionales. Venezuela era un país para México que no requería visa para poder entrar, solamente el pasaporte y entraba. Pero a partir de los acontecimientos internacionales de la última década, poco más, poco menos, pues ya requería de una visa y un permiso por parte de la Secretaría de Gobernación para que entrara. Igual los chinos, actualmente los chinos para entrar a México requieren de una visa consular y requieren de un permiso de internación. Pero si, Ujú. curiosamente, si el chino en su pasaporte trae estampada la visa norteamericana, pues puede entrar a México. Con lo que son las cosas, Ujú. ¿no? Si traes tú ya la visa Como norteamericana, terciarizado. es como la American Express, puedes entrar a cualquier lugar, ¿no? Es como Entonces, si ya lo dejaron sí, entrar a Estados Unidos, puede entrar a cualquier país de América, es medio así el exactamente. pensamiento gubernamental político latinoamericano. Es Ya como para un ir avance. finalizando, Sí, Salvador, esta es una pregunta personal sí, no, que te conocí, te quiero hacer y aprovecho ahora para hacértela en vivo, sí, bueno, al menos en esta grabación, es sí, eh, pensar las migrar por ahí es lindo. Yo he tenido la posibilidad de vivir en otros países afuera, asumo que quizás vos también. Y por ahí, cuando uno migra por elección, puede convertirse en una experiencia que uno recuerda toda la vida. ¿Qué así es. pasa cuando las personas son forzadas, entre comillas, o obligadas a migrar? Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto a las migraciones forzadas y Ok. qué efecto tiene eso sobre esta gente, estas oleadas que llegan a países forzados a acostumbrarse a nuevas costumbres, a nuevo idioma, a veces, a buscar una fuente de trabajo y también, bueno, en Latinoamérica y en todo el mundo sabemos que hay un racismo presente. ¿Cuál es tu opinión respecto a las migraciones forzadas? Totalmente personal, no quiero que Claro. teorice ni No, no te nada. preocupes. Mira, lamentablemente tenemos un caso, es el caso de Siria actualmente por la situación política internacional, la geopolítica mundial y principalmente de la zona y de los países colindantes. ¿Por qué toco el tema de Siria? Porque finalmente ante un conflicto, y llámese conflicto como guerra, porque también puede ser un conflicto por recursos naturales, un conflicto entre vecinos, un conflicto étnico, un conflicto cultural. Nosotros los Ujú. internacionalistas utilizamos la palabra conflicto. Y aquí hablamos de un conflicto bélico en donde la población tiene que dejar lamentablemente su país. El caso que también aquí pasa por México y aquí por Querétaro, donde yo me encuentro habitando, está el Triángulo del Norte, lo que es Guatemala, Honduras y El Salvador. Gente que tiene que dejar su país por la violencia que se genera por el crimen organizado o la delincuencia organizada. Entonces, esta población que tiene que dejar su país por cuestión de violencia, por desastres naturales inclusive, pues tienen que buscar el vecino inmediato, país inmediato para poder vivir, ya no digamos una calidad de vida o tener calidad de vida, sino tener una vida para sus hijos, brindarles seguridad para la esposa, para los hijos y principalmente un sustento, alimento, porque sin alimento pues todo el mundo muere. Entonces, Exacto. considero que la población migrante o desplazados, mejor dicho, pues tienen que acoplarse, adaptarse. Es cuestión de adaptación, porque si el migrante no se adapta, se va a otro lugar o se muere. Así de cruda la realidad. Entonces, ¿qué Total. pasaron con los chinos? Los chinos, pues tuvieron que generar sus barrios. Los barrios, el barrio chino, el barrio de los judíos, el barrio, digamos, mexicano en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú, esto es hablar ya de un transnacionalismo. En el tema ujú. migratorio hablamos ya como de las últimas fases de la migración a nivel mundial, hablamos de un transnacionalismo. ¿Qué es el transnacionalismo? Pues es la réplica de aquellos hábitos, costumbres, patrones culturales que los vuelves a replicar en donde te encuentras ahora habitando. Esto con el propósito de generar sentido de pertenencia, de identidad, de que tengas este apego a tus valores, costumbres, religión inclusive, estando en un país que no es el tuyo. Ajeno. Entonces, Ujú, el caso de los chinos es muy emblemático. El barrio chino en Francia, en París, en Madrid.
son casos muy emblemáticos porque son de los más grandes, inclusive el de San Francisco y el de Nueva York. Entonces, estos barrios es como generar estos pequeños grupos de identidad de los mismos nacionales para poderse sentir acobijados en un país que no es el tuyo. Entonces, para el caso de los desplazados, los que tienen que escapar por la violencia, por la guerra, por un desastre natural, pues tienen que llegar al otro país, adaptarse a sus costumbres, adaptarse a su sistema político, a sus leyes, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Bueno, la verdad que esto es una cuestión de tiempo. Sí, es difícil poder abarcar todo en tan poco tiempo, pero habrá tiempo para otro segundo momento, si me lo permites. Sí, vamos a seguir. Es muy interesante tu especialización. Se nota que sabes, conoces un montón, tenés mucha experiencia. Nada más que palabras de agradecimiento para vos, Salvador, hoy por la entrevista que nos otorgaste a la universidad. Sabés que esto te lo dije en privado. Te abrimos las puertas a que nos visites, a que vengas, a que nos conozcas y puedas también explayarte en vivo y en directo con alumnos de acá que te vamos a recibir con los brazos abiertos. Claro que sí, Mariano. Yo, pues, como te lo comentaba, cuando tuve la oportunidad de conocerte hace ya como un mes aproximadamente por esta vía de Skype, pues Argentina ha sido uno de mis destinos que no he podido concretar por una situación u otra, pero ahora esperemos que cuando pase ya el coronavirus el próximo año sea el primer país que visite en cuanto se pueda, estar por allá en Argentina, ¿verdad? Conocernos y poder dar una plática, una charla con tus alumnos y con tus colegas académicos allá en tu universidad y pues bueno, para mí va a ser un gusto estar con ustedes. Genial, acá te esperamos entonces, muchísimas gracias, Salvador, y manténganse a salvo, un gran saludo para vos y toda tu familia. Igualmente, gracias Mariano, estamos en comunicación. Muchas gracias, adiós. Hasta luego.